Uno de los mejores procesadores que ha creado la compañía muy reconocida a nivel mundial Qualcomm ha sido el tan famoso Snapdragon 888, que entre otras cosas, además de tener potencia, no contaba con el problema que cuentan sus renovaciones, el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 y Gen 2. El problema principalmente en este es el tema del sobrecalentamiento, y es por eso que hoy te voy a recomendar celulares que son baratos y mejor alternativa de compra a estos procesadores. Así que si quieres saber cuáles son los mejores celulares con el Snapdragon 888 que están bajando mucho de precio, pues te invito a que veas todo este video hasta el final. Así que vamos a comenzar por el OnePlus 9. Recuerden que los links de compra con su respectivo precio de cada teléfono estarán aquí en los comentarios por si quieren ir a checarlos. Así que bueno, es un celular que la verdad al inicio dio mucha incertidumbre porque veníamos de un OnePlus 8 que fue un éxito, pero la verdad es que este OnePlus 9 cumple la mayoría de apartados, comenzando con que tiene un panel AMOLED de 6.65 pulgadas con resolución Full HD y una tasa de refresco que alcanza los 120 Hz. Este mismo panel es compatible también con HDR10 Plus. El procesador de este teléfono es el Snapdragon 888, capaz de dar más de 800.000 puntos en AnTuTu. El almacenamiento de este celular es del tipo UFS 3.1 y la memoria RAM es del tipo LPDDR5. El celular cuenta obviamente con sensor físico para desbloquear mediante huella dactilar, y entre otras características bastante importantes tenemos la cámara, que es una triple cámara. En la parte de atrás la principal es de 48 megapíxeles y curiosamente el lente gran angular tiene más megapíxeles, llegando a alcanzar los 50 megapíxeles. También cuenta con un sensor blanco y negro que ya sabemos que no le sacamos mucho provecho a este tipo de sensores, y cuenta con Bluetooth 5.2. Pero vamos a irnos ya a la batería del dispositivo, que a pesar de ser de 4500 mAh tiene una carga rápida de 65 watts. Sí que el celular, aunque tiene un alto consumo de corriente, lo que significa que la batería probablemente te llegue al día muy justo, pero con la alta carga rápida con la que cuenta este celular no vas a tener ningún tipo de problema. Obviamente la capa de personalización de este OnePlus es Oxygen OS, sigue siendo una de las mejores y más fluidas capas de personalización que podemos encontrar en Android. Así que mi recomendación para ti que buscas un celular muy fluido, completo y muy balanceado con un precio bastante asequible, además vas a poder tener un celular único que casi nadie tiene, te recomiendo este OnePlus 9. Pero como segundo equipo vamos a tener a un equipo de una marca que vale mucho la pena a hoy en día y sobre todo se distingue por su calidad-precio, y estamos hablando de Xiaomi, y por eso para ti tengo al Xiaomi 11T Pro. Es un celular que cuenta con un potente procesador Snapdragon 888, pero esta no es su única característica. De hecho, este celular tiene como característica principal y más fuerte el tener características en su mayoría de un teléfono de gama alta con un precio totalmente absurdo de gama media. Y vamos a repasar estas mismas características, comenzando con que cuenta con una certificación y resistencia al agua y al polvo, ya que cuenta con IP53, que no lo convierten en un celular que puedas meter debajo del agua, al menos que quieras dañarlo, pero lo hace resistente a salpicaduras, algo que es bastante útil. Y sobre todo también tiene un panel que es de 6.67 pulgadas del tipo Super AMOLED, con una tasa de refresco que alcanza hasta los 120 Hz y una tasa de respuesta táctil que alcanza los 480 Hz. Este panel sí es compatible con tecnología de 10 bits y además de ser compatible con HDR10 Plus, está protegido por Corning Gorilla Glass Victus. Como el OnePlus 9, aquí también vamos a tener altavoces estéreos, solo que ya aquí están firmados con la firma de Harman Kardon, un punto bastante fuerte y un audio bastante bueno en este Xiaomi. Pero también hay que destacar que tiene un almacenamiento UFS 3.1 y memoria RAM del tipo LPDDR5. El celular también tiene 3 sensores en la parte trasera, 3 cámaras, siendo el principal de 108 megapíxeles, un lente gran angular de 8 megapíxeles que da mucho que desear y un lente macro de 5 megapíxeles. Este celular también es capaz de grabar video en 8K y voy a serte bien sincero, el celular en la fotografía la verdad es que es bastante bueno. La cámara principal la verdad es uno de los mejores puntos de este dispositivo, y más aún cuando instalamos la Gcam, ya que obviamente el software de Xiaomi y la capa de personalización son bastante mediocres, pero que si le instalas la Gcam
vas a ver cómo esta es una de las mejores cámaras principales que tenemos para fotografía y video, así que vamos a tener un buen dispositivo bastante recomendable. Obviamente este teléfono también es compatible con tecnología 5G, aunque no cuenta con jack de 3,5 milímetros, una cosa que tampoco contaba el OnePlus 9, y aquí vamos a tener una batería de 5000 mAh, ahora va a estar dividida en dos celdas cada una de 2500 mAh para tener una carga rápida que alcanza los 120 vatios, así que es probablemente que en tan solo media hora podrás cargar tu celular al 100%. Así que como tercera opción de este top tengo para ti otro dispositivo calidad-precio, obviamente de Xiaomi. Te voy a traer el Xiaomi Mi 11, uno de los mejores celulares que ha podido lanzar la gran marca popular china, y es que en este teléfono no cuenta con certificación y resistencia al agua o al polvo de ningún tipo, pero aquí tenemos un excelente panel AMOLED con resolución Full HD+, es decir, alcanza los 1440 píxeles, algo que no todos los celulares hoy en día tienen, así que también este dispositivo cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz y una respuesta táctil de 480 Hz. También recuerda que los enlaces de este dispositivo estarán aquí abajo en la descripción, los enlaces de compra, pero también su panel es compatible con HDR10 Plus y es un panel también que es compatible con 10 bits. También está recubierto por Corning Gorilla Glass 7, además de tener bordes curvos en la pantalla. También contamos con altavoces estéreo con la firma de Harman Kardon. El procesador obviamente de este dispositivo es el Snapdragon 888 con RAM del tipo LPDDR5 y almacenamiento UFS 3.1. Las cámaras están al mismo nivel que las del Xiaomi 11T Pro, así que no me voy a enfocar demasiado aquí. Así que también tenemos conectividad de redes 5G y una batería de 4600 mAh con una carga rápida de solo 55 vatios, pero aquí tenemos características bastante premium como la carga inalámbrica y la carga rápida inalámbrica que puede ser hasta 50 watts, lo cual convierte a esta Xiaomi en una de las mejores opciones si tú estás pensando en comprar un dispositivo que sea sobre todo bastante potente, con mucho almacenamiento y buena capacidad de memoria RAM. Así que como siguiente recomendación tenemos al Realme GT, uno de los primeros celulares en incluir el Snapdragon 888 en su interior, así que no solo conforme con esto, el celular tiene una diagonal de 6.43 pulgadas de un panel que alcanza la resolución Full HD+. Este panel solo tiene como grandes características el incluir una tasa de refresco de 120 Hz y una tasa de respuesta táctil de 380 Hz. Aquí también vamos a tener altavoces estéreo y un diseño bastante particular que al menos en el color amarillo me gusta bastante, y es que si hablamos del panel de este dispositivo no se va a comparar con los otros tres que te he mencionado anteriormente, pero obviamente también algo que debemos de considerar son las cámaras, que obviamente aquí se ve que Realme tuvo que recortar el presupuesto para estas cámaras, así que este dispositivo yo te lo podría recomendar si estás buscando un celular bastante potente pero no te importa perder otras características como las cámaras, y es que si hablamos de ella tiene un sensor principal de 64 megapíxeles hecho por Sony, aunque no arroja resultados para nada malos y aunque puede grabar incluso video hasta en 4K, pero obviamente también es compatible con redes 5G y aquí vamos a tener un conector de jack de 3,5 milímetros, una característica bastante importante para algunas personas con la que los otros tres dispositivos que te acabo de mencionar anteriormente no cuentan, y es que si hablamos de la batería de este celular tiene 4500 miliamperios de batería, pero con una carga rápida que alcanza los 65 watts. Aquí tenemos como característica fuerte la propia capa de personalización de Realme, que a mi parecer es una mejor alternativa que un Xiaomi a un precio bastante justo. Así que por última recomendación de este top te voy a traer al Samsung Galaxy S21 Fan Edition, un celular que va a contar con muchas promociones en distintas tiendas y que tiene un precio increíblemente bajo. Sobre todo es una auténtica joya calidad-precio a día de hoy. Este es el único celular que te estoy trayendo en este top que cuenta con resistencia al agua y al polvo, obviamente porque cuenta con certificación IP68. Obviamente estamos hablando de un celular hecho por Samsung, lo que significa que la capa de personalización es bastante buena y sin ningún tipo de problemas o bugs como en las otras recomendaciones pasadas. El procesador con el que cuenta este teléfono no puede ser de otra manera, sino que es el Snapdragon 888, un punto pero muy fuerte de este celular
notar es su pantalla, que tiene una diagonal de 6.4 pulgadas y es del tipo Dynamic AMOLED 2X, que traducido al español es una pero muy buena pantalla, siendo capaz de alcanzar los 120 Hz de tasa de refresco y es compatible con HDR10 Plus. También está recubierta por Corning Gorilla Glass 7 Victus. Este celular también cuenta con altavoces estéreos y cámaras de este teléfono son otro punto bastante fuerte, siendo el sensor principal de 12 megapíxeles, cuenta con un sensor macro que la hace de gran angular de 13 megapíxeles y otro sensor desde el objetivo que a la vez la hace de sensor de profundidad de 8 megapíxeles. Este teléfono también es capaz de grabar video hasta en 8K y toma unas fotografías increíbles, pero obviamente es un teléfono compatible también con redes 5G. En cuanto a la batería de este Samsung Galaxy es de tan solo 4500 mAh y la carga rápida no es tan rápida, siendo tan solo de 25 watts, aunque este celular cuenta con una carga inalámbrica, esta solo alcanza la velocidad de 15 watts. Seamos sinceros, este celular lo recomiendo para aquellas personas que le gusta Samsung en general, que tienen un presupuesto algo elevado y quieren sentir toda la experiencia de tener un gama alta de Samsung sin la necesidad de tener que vender un riñón. Así que recuerda que te dejo los enlaces de todos estos dispositivos en la parte de aquí abajo